El experimento Hawthorne se refiere a un experimento que realizó el sociólogo, psicólogo y profesor de Harvard, Elton Mayo. Pero, ¿quién es Elton Mayo? George Elton Mayo, nacido en 1880 en Australia y fallecido en 1949 en Reino Unido, fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial, especializado en las teorías de las organizaciones y las relaciones humanas. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos del crecimiento que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. En 1927, en la Western Electric Company, situada en Hawthorne, Elton Mayo y sus colaboradores estudiaron los efectos que las características físicas del ambiente de trabajo tenían en la productividad de los trabajadores. Así se iniciaron una serie de experimentos y estudios que se prolongarían hasta 1932. Los resultados de los estudios de Hawthorne sorprendieron por igual a los investigadores y a los gerentes de la planta, donde encontraron que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral podían tener mucho más importancia potencial que las condiciones físicas. Este experimento se dividía en 4 etapas. La primera es el estudio de iluminación, la segunda era el cambio de condiciones de trabajo con periodos de descanso, la tercera, condiciones de trabajo y la supervisión, y la cuarta, conocer los procesos de grupo, estado de ánimo y actitud ante el trabajo, tipo de supervisión y grupo informal. Primera fase. En este periodo se dividió a los trabajadores en 2 grupos. El primero de ellos realizaba las tareas en una intensidad de luz variable, mientras que el segundo realizaba la misma tarea a una intensidad de luz fija. Al finalizar el estudio, se descubrió que en el primer grupo la intensidad de la producción aumentaba o disminuía según creyeran era la intensidad luminática, sin que esto tuviera alguna relación directa. Otro de los principales descubrimientos fue la predominancia de los factores psicológicos a los fisiológicos en el rendimiento. Por ejemplo, en una empresa de telecomunicaciones, en el área de atención al cliente, si mantenemos una buena iluminación, ayudará en el rendimiento de los empleados. Por lo tanto, brindarán una mejor atención a los clientes con los que deban interactuar, ofreciendo un mejor servicio. La fase 2 del experimento de Hawthorne se puede dividir en 12 rieles, cada uno de los cuales implementa o elimina algún tipo de mejora o beneficio para los trabajadores, siendo así que durante la primera fase o el primer riel, las condiciones de trabajo son completamente normales. Es aquí donde se realiza una pequeña medición de lo que los trabajadores producían en ese entonces, que llegan a ser 2.400 unidades por trabajador. En el segundo riel podemos observar que se realiza un cambio de ubicación para los trabajadores y se realiza una medición de la producción para saber cuánto puede llegar a incrementar o disminuir su productividad según su nuevo lugar laboral. Ya en la tercera riel vemos una división en el grupo de trabajadores, siendo así que se los divide en 2 grupos diferentes, siendo el grupo control y el grupo experimental. Al grupo control, vamos a denominarlo grupo A, se les paga según las tareas asignadas, mientras que al grupo B se les paga según el avance en la productividad. En el cuarto riel, vemos una implementación de un descanso de 5 minutos durante la jornada laboral. Esto ayuda mucho a la productividad, ya que los trabajadores tienen esos 5 minutos para descansar, para relajarse, desestresarse, poder combatir la ansiedad y tener un incremento en su productividad y ritmo de trabajo. En el quinto riel, vemos que se incrementa el descanso a 10 minutos, siendo así que los trabajadores ahora tienen incluso un poco más de tiempo para lograr desestresarse y poder trabajar a un mayor nivel de productividad y a un mayor ritmo de avance. En el riel número 6 vemos una disminución del tiempo de descanso, volviendo nuevamente a los 5 minutos de antes, pero esta vez distribuido, siendo 2 minutos de descanso por la mañana y 3 minutos de descanso por la tarde. En esta ocasión, los trabajadores terminan en contra de estas medidas debido a que esto interrumpe su ritmo de trabajo y no les permite trabajar con normalidad y no les permite mejorar su productividad. En el riel número 7 vemos un incremento nuevamente en el tiempo de descanso, pues esta vez son 2 descansos de 10 minutos más un pequeño refrigerio, siendo así que los trabajadores se sienten mucho más a gusto, mucho más confortables con su lugar laboral, y dado esto aumentan aún más su nivel de productividad. En el octavo riel
vemos una disminución en la jornada laboral, siendo así que se les quita media hora para que los trabajadores puedan tener un mayor tiempo libre en el cual puedan descansar y volver al día siguiente con mayor energía para ser aún más productivos. En el noveno riel vemos una nueva disminución en la jornada laboral, siendo así que esta vez en vez de tener media hora más de jornada libre, se les disminuye una hora completa. Por lo tanto, los trabajadores tienen un mayor ritmo de producción para poder conseguir el mismo trabajo en menor tiempo, y esto es bastante beneficioso para las empresas incluso hoy en día. Ya llegando al décimo riel, vemos nuevamente el regreso de la jornada laboral completa, siendo así que la hora libre que tenían con anterioridad es eliminada y vuelven al mismo horario de antes, pero esta vez con las mismas energías de las que tenían cuando ya se les había hecho la disminución de la jornada laboral. Por lo tanto, la productividad es muchísimo mayor. Para el riel número 11, vemos que se implementa una jornada laboral de 5 días, pero un día lo tienen libre. Por lo tanto, los trabajadores producen a mucha mayor velocidad, con mucha mayor eficiencia, durante los 4 días que tienen de trabajo, y el último día lo pueden utilizar para descansar. Y por último, podemos observar que todos los beneficios de paga individual son eliminados. Por lo tanto, todos los trabajadores incrementan su capacidad laboral en cuanto a lo que viene a ser el tema grupal, siendo así que se consigue una evidente mejora en la productividad de las empresas. Tercera fase. En la tercera fase se realizan entrevistas dirigidas a los operarios con el fin de conocer sus actitudes y sentimientos con respecto a las tareas que desempeñan, ya que gracias a estas entrevistas se han obtenido resultados positivos dentro de las empresas. Ahora, siguiendo el ejemplo de la empresa de telecomunicaciones, la misma estaría encargada de realizar dichas entrevistas a su personal de trabajo. Estas entrevistas deben ser no dirigidas para permitir la expresión libre a todos los trabajadores. Las entrevistas se deben realizar en todas las áreas del personal laboral, para así poder conocer su actitud, pensamiento y sentimientos en base a la labor que desempeña cada uno de los miembros de la empresa. Fase número 4. Debido a las conclusiones que surgieron a partir de la tercera fase, los investigadores encontraron una particular curiosidad sobre las relaciones informales de los trabajadores, por lo que esta fase se dedicaría exclusivamente a ello. Para aclarar, la organización informal consiste en ciertas reglas o normas sociales que generan los mismos trabajadores espontáneamente. Esto para tener una suerte de control en la productividad durante el trabajo. Esto engendra a su vez algo llamado liderazgo informal en ciertos obreros, que de alguna manera se encargan de mantener unido al grupo a raíz de las normas informales antes planteadas. Para esta fase se escogió un grupo experimental que sería supervisado por un observador y un entrevistador que charlaría con los trabajadores esporádicamente. Asimismo, el pago pasó de ser individual a grupal, es decir, que solamente el incremento de la productividad total de la empresa sería lo que incrementaría el salario de los trabajadores y no así su esfuerzo individual como lo era hasta ese momento. Los resultados obtenidos en este experimento reflejaban que la normal disminuían la intensidad del trabajo e incluso en ocasiones llegaban a manipular los informes de productividad, de modo que cuando ocurría un exceso en la producción, ellos aparentaban que no era así y que en realidad la eficiencia se mantenía igual, cuando sin embargo mentían para así poder compensar un día de poca productividad. En pocas palabras, aprovechaban un día óptimo de trabajo para poder trabajar menos el día siguiente. Gracias a este conglomerado de conductas colectivas informales, se pudo dictaminar que los trabajadores tenían una uniformidad de sentimientos y solidaridad grupal, y que esto influía directamente en la productividad de la relación informal en la empresa. Para sacar conclusiones y sintetizar los resultados del experimento, se debe tener en cuenta que este experimento nace a partir de las ciencias humanistas como la psicología y la sociología, que luchaban en ese entonces por contradecir la teoría clásica, que básicamente decía que los factores ambientales eran los que influían en la productividad de una empresa, restando la importancia a las relaciones sociales que se daban dentro de la misma. El experimento de Hawthorne salió a relucir una verdad que sería utilizada por todas las empresas hasta hoy en día, y es que se demostró que las relaciones tanto formales como informales dentro de una empresa son el verdadero factor que afecta la productividad y eficiencia de una institución, y no tanto así los factores ambientales.